En víspera de Navidad, dentro de una casa tranquila, una niña asegura escuchar pasos sobre el techo aunque nadie parece tomarla en serio. Para calmarla, prometen dejar leche y galletas para la supuesta visita navideña. Cuando la madre baja a la cocina, nota la puerta principal entreabierta, pero el detalle no despierta suficiente alarma. La curiosidad de la pequeña crece, así que baja las escaleras donde distingue una silueta. Busca ayuda en su hermano mayor, pero él tampoco le presta atención. Al regresar, observa la figura de Santa Claus un tanto siniestra. De pronto, el disfraz deja de ser inocente. El intruso empuña un hacha y la niña se esconde mientras la figura revela su verdadera identidad. El asesino sube las escaleras y entra en la habitación del hermano. Los golpes del arma resuenan. La pequeña permanece paralizada, incapaz de advertir a sus padres. Pronto el atacante entra en la habitación matrimonial. El padre es reducido con violencia. La madre enciende la luz y presencia la cena, pero su reacción solo provoca más brutalidad. Intenta huir, descubriendo que el niño ha sido despedazado. La persecución continúa hasta el primer piso. Allí, la mujer es atacada sin piedad hasta que su vida termina. Tras la masacre, el asesino se sirve la leche y las galletas, consume la improvisada ofrenda y deja la cocina limpia. Antes de marcharse, un ruido en la alacena llama su atención. Dentro encuentra a la niña, escondida. La historia retrocede 5 años. En Terrifier, la policía responde a una llamada que reporta a un sospechoso armado. Un oficial descubre el cuerpo decapitado del payaso. Solicita refuerzos, pero un ruido surge desde un pozo oscuro, una especie de puerta infernal. Al girarse, el cadáver ha desaparecido. La figura reaparece y lo asfixia. Más tarde, el cuerpo del asesino se mueve por el metro, llevando consigo la cabeza del oficial. Al mismo tiempo, Vicky ha dado a luz a la cabeza de Art, un acto grotesco que confirma la naturaleza sobrenatural. Juntos atacan a la enfermera y a un guardia de seguridad que mueren sin comprender lo que ocurre. La pareja continúa su recorrido por la ciudad. Un joven disfrazado cree que se trata de disfraces bien elaborados y se acerca con entusiasmo, terminando el encuentro de forma implícita y fatal. Vicky muestra comportamientos erráticos, jugando con ratas y sufriendo episodios violentos frente al espejo. La presencia que habita su cuerpo parece ajena a su antigua identidad. En un momento de descontrol, se autolesiona en la bañera, mientras el payaso observa, inmóvil y sonriente, como si todo formara parte de un ritual incomprensible. 5 años después de los horrores que marcaron su vida, Sienna intenta reconstruirse desde los restos de su mente fracturada. Tras pasar una larga temporada internada en un hospital psiquiátrico, abandona aquel lugar para comenzar de nuevo bajo el techo de su tía Jessica y su esposo Greg. En ese hogar también vive Gaby, su pequeña prima. La niña ha preparado su habitación con esmero, llenando el espacio de detalles, y el abrazo entre ambas parece, por un instante, un refugio seguro. Al observar una vieja fotografía de su padre, revive los momentos en que lo visitaba en su estudio, recordando su obsesión por dibujar figuras extrañas. Gaby, movida por la curiosidad, ha leído el diario de Sienna. En sus páginas se describe aquella visión aterradora del payaso, un episodio que marcó el inicio de la pesadilla. Pero el nombre de aquel ser debe permanecer como un eco que prefiere ignorar. Un par de obreros se prepara para demoler una casa abandonada, sin saber que están a punto de despertar algo que nunca debió ser perturbado. En el interior, uno de ellos encuentra a una mujer gravemente herida. El otro descubre una figura inmóvil en el ático, cubierta de polvo y telarañas. Lo que parecía inerte no lo está. Vicky ataca a uno de ellos, mientras Art cobra vida con una calma perturbadora, prolongando el sufrimiento de su víctima con crueldad. De regreso a la aparente normalidad, Sienna comparte la mesa con su nueva familia, mientras Gaby observa con fascinación sus cicatrices, viéndolas como marcas de algo extraordinario. Pero la estabilidad se quiebra de repente.
Aparece Brooke, su amiga fallecida. Su presencia es un ataque directo a la mente de Sienna, un recordatorio cruel de la culpa que la consume. La imagen insiste, golpea, acusa. Sienna intenta resistir, aferrándose a la idea de que no es real, de que todo ocurre dentro de su cabeza. Finalmente se retira, incapaz de sostener la ilusión de normalidad. Lejos de allí, Jonathan, ahora en la universidad, intenta dejar atrás el pasado. Pero incluso en ese nuevo entorno, la tragedia lo persigue. Su historia despierta el interés de otros, especialmente de quienes buscan convertir el horror en espectáculo. Él, sin embargo, se niega a revivir aquella noche. Su hermana lo llama con la esperanza de reunirse para Navidad, aunque evita contarle lo mal que está. Sus emociones están desordenadas y los medicamentos no ayudan. Art prepara las herramientas de su próxima masacre. Cada objeto parece elegido con una intención enfermiza, pero destaca un rociador de nitrógeno, el cual prueba con una rata, congelándola y destrozándola por completo. Luego, entra en un bar de una manera casi obsesiva tras ver a un hombre disfrazado de Santa Claus. Su presencia incomoda, pero al principio es tomada como un momento gracioso. Juega con la atención de todos, sacando de su bolsa una bocina de payaso, provocando risas momentáneas. Sin embargo, su comportamiento se torna molesto, sobre todo cuando decide escupir un trago de cerveza y orinarse en las piernas de Santa. Cuando parece que será expulsado, Art saca un arma y dispara a los hombres. El terror se desata. Luego, reduce al tipo disfrazado de Santa, toma su disfraz, lo amarra a una silla y utiliza el rociador de nitrógeno en él. Primero una pierna, luego una mano y finalmente el rostro. El cuerpo queda congelado, frágil, listo para ser destruido. La violencia alcanza un nivel de crueldad indescriptible al arrancarle la barba con todo y piel. El recuerdo de Bárbara surge como una herida que no termina de cerrar. Más tarde, surge una conversación sobre permitir que la joven lleve a Gaby a compras. La decisión no es sencilla. Hay dudas, hay temor, pero también una necesidad de creer que las cosas están mejorando, aunque sea un poco. Esa misma noche, las palabras de las antiguas cartas de Jonathan pesan más que nunca. La entidad que enfrentaron era algo mucho más oscuro, un demonio. Cuando una fuerza así logra cruzar al mundo humano, también emerge alguien destinado a enfrentarlo. Una especie de equilibrio inevitable. Y en ese juego peligroso, ella no es una víctima más, es la pieza clave. Porque mientras siga con vida, tanto la niña pálida como Art no son invencibles. Al día siguiente, el centro comercial está lleno de vida. Niños ríen, piden regalos y se toman fotos con Santa Claus, mientras Sienna y Gaby compran regalos para la familia. Pero algo no encaja. Sienna cree escuchar una melodía que resulta familiar. Es la melodía del espectáculo del payaso. Un escalofrío recorre su cuerpo. Mira a su alrededor. Y entonces lo ve. Su rostro no se distingue con claridad, pero sus gestos son inconfundibles. Es él. Gaby nota que algo ocurre, pero Sienna finge normalidad. Jonathan evitaba cualquier atención pública, pero la presencia de su hermana solo avivaba el escrutinio. La joven, obsesionada con el evento, se acercó con entusiasmo para pedir entrevistarla en su podcast. Pero su interés no era humano, parecía morboso. El dolor acumulado emergió. Los recuerdos, las visiones, la constante sensación de persecución por una entidad que nunca debió existir. Aquello no era una historia, era una condena diaria. Y quienes intentaban convertirla en espectáculo no eran más que parásitos alimentándose del sufrimiento. Luego reveló que había visto de nuevo al payaso. Jonathan se aferraba a la lógica,
recordando el momento en que aquella criatura fue destruida. Sienna habló de sus cartas y de las fuerzas que trascienden la muerte, de entidades que necesitan cuerpos corruptos para regresar, de un equilibrio necesario para contenerlas. Y si eso era cierto, ahora Vicky también había sido poseída. Para detenerlos tenía que recuperar la espada que su padre le dio. Mientras tanto, en el centro comercial, Art, disfrazado de Santa Claus, repartía regalos entre los niños. Un pequeño recibió una caja, un obsequio aparentemente inofensivo. Minutos después, el lugar se sacudió con una explosión. El fuego y la sangre convirtió la festividad en una escena grotesca. Lejos de allí, Sienna intentaba mantener una fachada de normalidad. Sin embargo, pequeños detalles comenzaban a fracturarla. Cuando confirmó que Gaby había leído todo su diario, la sensación de vulnerabilidad creció. Su historia ya no le pertenecía únicamente a ella. El payaso avanzaba entre los pasillos de la universidad. Allí encontró a los compañeros de Jonathan. Sin saberlo, la joven estaba cerca de aquello que tanto deseaba estudiar. Art, al escuchar su propia leyenda pronunciada con admiración, reaccionó con una satisfacción, como si el reconocimiento alimentara su existencia. Luego, simplemente desapareció. Entre los testimonios de la explosión en el centro comercial, se menciona a un payaso vestido de Santa Claus. En ese instante, Sienna comprende que sus temores no eran ilusiones, pero sus advertencias se estrellan contra la incredulidad. Jonathan escucha sobre lo ocurrido y termina aceptando reunirse con ellos para Navidad. Además, ella confirma que recuperó la espada. La idea de internar a Sienna nuevamente flota en el ambiente sin encontrar un lugar firme. Lejos de ahí, la intimidad de la pareja universitaria se transforma en una trampa sin salida cuando Art aparece como una pesadilla hecha carne. Para la joven, que había alimentado una obsesión enfermiza con su historia y fantaseado con tenerlo frente a frente, el encuentro llega de la forma más cruel posible. No hay misterio ni fascinación, solo el rugido de la motosierra, el caos y una muerte inevitable. El espacio se descompone en sangre y destrucción, mientras cada movimiento del payaso parece ejecutado con precisión. La vida de los jóvenes termina en una absoluta masacre, con el asesino ante su obra, como si hubiera cumplido exactamente lo que ella, sin saberlo, había deseado. De vuelta en la casa, algo invisible comienza a moverse entre las sombras. Gaby, incapaz de dormir, desciende con cautela. Al mismo tiempo, una llamada conecta a Jonathan con quien cree es su tío, pero hay algo extraño en la voz, una distorsión que no pertenece al mundo de los vivos. Mientras tanto, Sienna cae en un sueño profundo que la arrastra hacia un recuerdo. Su padre le muestra el dibujo de la guerrera, un ángel armado con una espada de fuego. Pero una sensación oscura invade la escena. El padre se paraliza, como atrapado por una fuerza invisible. La imagen cambia. Sienna se encuentra frente a una entidad demoníaca, sometida por una figura sagrada. El ser oscuro es forzado a forjar una armadura, la misma que pertenece al ángel del dibujo. Todo parece indicar que su destino está ligado a esa guerrera. Despierta sobresaltada escuchando voces. Sus tíos discuten, pero las palabras se tornan cada vez más perturbadoras. La conversación se deforma hasta volverse irreconocible. No son ellos. La oscuridad ha entrado. Sienna intenta escapar, pero el payaso aparece, bloqueando toda salida. Un golpe la derriba, y cuando recupera la conciencia, está atada. La decoración navideña ha sido convertida en un altar de muerte. El cuerpo de su tío forma parte de esa escena, transformado en ornamento de horror. A su lado, su tía también está atrapada. Frente a ellas, Art y Vicky observan, disfrutando del sufrimiento.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde está Gaby? Las sonrisas lo dicen todo. La escena de una cabeza cercenada destroza la cordura de ambas, pero el sufrimiento apenas comienza. Jess es obligada a tragar ratas vivas. Sus súplicas quedan suspendidas en el aire mientras la crueldad toma forma irreversible. Vicky busca destruir el alma de Sienna, arrebatando cualquier ilusión de ser una salvadora, y la marca con una corona de espinas, con la promesa de que todo lo que ama será destruido antes de invadir su cuerpo. Gaby no estaba muerta y aparece, obligada a presenciar el destino de su familia. La esperanza surge apenas, solo para ser aplastada de nuevo. Sienna cree ver la cabeza de su hermano, confirmando la pérdida total. El peso de esa imagen la rompe por dentro. Todo parece perdido. Sin embargo, algo dentro de ella resiste y se convierte en una barrera contra la posesión de Vicky. Gaby pide abrir un regalo como deseo final, porque sabe que dentro de la caja se encuentra la espada, el arma de la guerrera que Sienna está destinada a ser. A pesar del dolor, a pesar de las manos destrozadas, Sienna logra tomarla. La espada encuentra su propósito, atravesando carne y oscuridad por igual. Vicky cae. Por un instante, parece que todo ha terminado, pero el mal no muere tan fácilmente. Art regresa. Cada golpe es una lucha por sobrevivir. Sienna resiste, responde, se levanta una y otra vez. Finalmente logra herirlo de gravedad. El payaso cae y por un momento el silencio sugiere victoria. Entonces, una grieta infernal surge bajo sus pies, arrastrando a Gaby. Sienna intenta salvarla. La niña se aferra con todas sus fuerzas, incluso tomando la espada por el filo. El esfuerzo es inmenso, pero no es suficiente. Gaby cae al abismo, llevándose consigo la única arma capaz de enfrentar la oscuridad. Sienna queda sola. Toda su familia ha desaparecido. La esperanza parece extinguida. Sin embargo, algo cambia. Al quitarse la corona de espinas, sus heridas comienzan a sanar. Hay algo dentro de ella que sigue vivo, algo que no ha sido derrotado. Lejos de ahí, la pesadilla continúa. En un autobús, una mujer intenta distraerse leyendo. El conductor habla para llenar el silencio, ajeno a lo que está por ocurrir. Entonces, Art sube al vehículo bañado en sangre. El payaso está de pie, herido, pero vivo. Su mirada parece perdida, pero de pronto levanta la mano y hace sonar su bocina.